Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar y ver algunas recomendaciones para poder realizar croquis en perspectiva isométrica. Recordemos básicamente que los croquis son dibujos a mano alzada. Si bien las piezas tienen dimensiones, nosotros las dibujamos en un sistema proporcional. ¿Qué significa esto? Yo tengo que hacer previo un análisis de la pieza y verificar visualmente distancias y decir, por ejemplo, esta distancia es igual que esta también es igual que esta distancia es la misma que tengo acá. Entonces decido cuál es la dimensión proporcional que voy a utilizar para que la pieza en su defecto se asemeje a la realidad, pero que no tenga la misma medida. Las medidas básicas y bien colocadas se van a hacer con las acotaciones. Ya vamos a hablar un poquito más de eso también, pero significa que esta pieza visualmente es muy parecida a esta, por más que tengan distinto tamaño. La perspectiva isométrica tiene una sumatoria total de 360 grados y consta de tres ángulos iguales de 120. Eso nos permite obtener una figura plana. Si nosotros variáramos alguno de estos ángulos y la sumatoria no diera 360 grados, nos convertiríamos en representaciones cónicas y eso es un estudio muy avanzado de la geometría. Se ve son simplemente en la parte de arquitectura y de ingeniería. Entonces, vamos a analizar cómo poder llegar a esta figura teniendo en cuenta esta representación y observando que tenemos tres ángulos de 120 grados. Una forma bastante fácil para poder entenderla es un sistema que vi en un momento trabajar a un albañil y correspondería a poder generar 90 grados y entonces, analizándolo, se pudo llegar a la conclusión de que si nosotros tenemos un ejercicio cuadriculado y yo necesito determinados ángulos, si hago 2 y 2 hacia arriba obtengo el ángulo de 45 grados, pero en este caso, si yo parto desde un punto y hacemos 4 cuadritos por 3 cuadritos, hacia arriba, ese ángulo correspondería a la perspectiva isométrica y entonces aparecerían los tres ángulos de 120 grados. Una forma bastante fácil de poder trabajar en este tipo de piezas es observar la pieza, observar la figura y, por ejemplo, si la vemos de abajo, podemos ver de que es un cuadrado perfecto. Entonces, si podemos nosotros, en este caso, hacer un cuadrado perfecto, que no está saliendo, y luego de eso, con todo el rudimento que nos puede permitir la perspectiva isométrica, empezaríamos a distribuir. Si observamos esta distancia y esta distancia es la mitad, entonces simplemente sacando la mitad, observamos que esta línea continúa hacia abajo. Esta distancia es prácticamente un quinto de la altura total. Y ahora tenemos la representación del lateral. Esto se puede observar bien. En el lateral tenemos que esta distancia es un poquito más alta que esta, entonces calculando la mitad nos vamos a ir un poquito hacia arriba, trazamos
lo que correspondería a esta parte. Luego generamos el rectángulo que tenemos en este espacio. Si ustedes ven, esta distancia es mayor que esta. Entonces, si esta es aquí, esta sería más o menos un cuadrado. Hacemos un rectángulo. Esta y esta línea que generan las aristas son paralelas. Por consiguiente, lo único que nos quedaría en este lugar es unir acá y unir ahí. Esta sería la representación de un croquis. Voy a intentar limpiarlo para que lo vean más fácil. Pero una vez que yo utilicé un rectángulo básico, un cubo, para poder construir la pieza, simplemente lo elimino y la pieza estaría en su representación. Caso siguiente, se remarca. Se remarca porque nosotros tenemos que recordar que a esta pieza la tenemos que acotar. Las acotaciones en este caso las van a colocar ustedes. No es reglamentario porque simplemente es un ejercicio de práctica. Los dos ejercicios que siguen son los que ustedes van a tener que tener en cuenta con acotaciones. Y una vez que está la figura, empezaríamos a acotar. Bueno, dibujé muy arriba, pero en este caso las acotaciones siguen siendo de la misma manera. Si ustedes recuerdan, en la proyección ortogonal, si tenemos una pieza, las líneas auxiliares de cota continúan de los extremos de la pieza. Entonces nosotros acá hacemos lo mismo. La línea de cota es paralela a la línea que se va a medir. En este caso la hacemos acá. Las flechas son como corresponde, y en este caso tendríamos que colocar el número en este lugar. Si vamos a acotar esta línea acá, continuaríamos con la línea de cota, la línea de cota, flechas, y el número en este caso iría aquí. Recordemos que en la proyección ortogonal, cuando nosotros tenemos verticales, el número se coloca hacia la izquierda, y cuando tenemos horizontales el número va arriba. En este caso nosotros tenemos en cuenta, y a esta la representamos como una horizontal. Entonces desde acá hasta este lugar la medida se sigue colocando en ese espacio. Entonces acá podríamos hacer, por ejemplo, así. Colocar el número obviamente ahí. Cuando nosotros tenemos una pendiente, las pendientes tienen formas muy particulares para poder acotarse según la norma de acotaciones. Entonces, como nosotros todavía no la conocemos, a una pendiente la podemos acotar teniendo en cuenta dos medidas. De un extremo marcaríamos esta distancia y la otra correspondería a esa. Entonces, de esta manera nosotros revisaríamos cuáles son las acotaciones que estarían faltando para poder hacer la pieza, y recordar simplemente de que todas las acotaciones tienen que estar colocadas, porque faltando una acotación la pieza es imposible de hacer. Tómenlo con mucha tranquilidad esto, es algo bastante agradable de hacer. Tengan en cuenta la forma de hacer el ángulo, contar 4, contar 3 en vertical y trazar el ángulo. Esto daría en este momento la acotación de 30 grados, que es la que nos permite hacer esto. 30 grados en este caso es compatible con los 120, porque nosotros podemos decir que acá tenemos una vertical. Entonces en esta medida tendríamos los 120 grados. ¿Por qué? Porque sumaríamos a los 90 que tenemos en este lugar los 30 que tenemos ahí. Entonces esto se convertiría en 120 grados. Bien. Les colocaremos en los textos cuáles son las fechas de entrega y cómo van a hacer este trabajo. Luego de hacer este trabajo,
a mano alzada y colocándole ustedes las acotaciones que necesiten, les vamos a mandar 2 figuras más para que puedan hacer el trabajo completo. Mucha suerte.